y saber si son ciclos regulares, si está segura y conocer el primer día de la última menstruación. Seguido de eso vamos a tener signos y síntomas de sospecha, signos de probabilidad y signos de certeza. Siguiente. Siguiente. Entonces, hoy hemos dicho. Siguiente. Entonces, los síntomas y signos de sospecha son los siguientes: náuseas, vómitos, mareos, cefaleas. Siguiente. Fatiga, puede haber percepción de movimientos fetales y como signos el retraso menstrual, cambios a nivel de las mamas, cambios de coloración de la piel, ¿no? Como aumento de la pigmentación de estas. Siguientes. Los signos de probabilidad, vamos a tener el aumento del tamaño uterino, cambios y forma, consistencia también del útero y del cuello del útero, ¿no? En las primeras semanas, como dijimos, a partir de las 12 semanas ya el útero es palpable por encima del pubis y existe el signo de Hegar a las 6 a 8 semanas, que es el reblandecimiento uterino. Siguiente. Todos esos son signos de probabilidad. Y los signos de certeza ya es la presencia de actividad cardíaca fetal, de movimientos fetales activos o el reconocimiento del embrión por ecografía. Siguiente. Mediante el laboratorio tenemos el dosaje de la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica que está positiva desde la tercera semana de amenorrea, es decir, desde la primera semana de retraso. Luego, como otro método auxiliar, es la ecografía transvaginal. Siguiente. Siguiente, la ecografía es el mejor método de screening para el diagnóstico prenatal. Para recalcar lo que dijimos hace un momento, en el primer trimestre la ecografía debe ser entre las 11 y 14 semanas, dijimos, ¿no es cierto? ¿Y para qué nos sirve? 1, confirmar gestación. 2, confirmar la evolutividad de que sea viable. El número de fetos, si es embarazo múltiple, la corionicidad. Determinar marcadores de aneuploidía, valoración de la anatomía precoz y determinar en caso de que lo requiera por antecedentes de preeclampsia de la flujometría Doppler. Siguiente. En el segundo trimestre se debe dar entre las 18 y 22 semanas para valorar anexos, placenta, líquido, cordón, valorar el crecimiento y seguir valorando la anatomía fetal. Siguiente. En el tercer trimestre se debe realizar a las 37 semanas, salvo que haya alguna enfermedad intercurrente que requiere un control, como habíamos visto en el caso de diabetes, o preeclampsia, que requiera que se hagan controles más seguidos, 28, 32 y 37 semanas. ¿Qué se hace en este caso? Valorar la estática, posición, situación, valorar placenta, líquido amniótico, valorar el crecimiento fetal, que vaya de acuerdo a la edad gestacional según los percentiles, revalorar la anatomía, que como sabemos siempre es evolutiva. Siguiente. ¿Es segura la ecografía? Es segura, sobre todo en modo B y M en el primer trimestre. El Doppler tratemos de restringirlos un poquito a partir del segundo trimestre. Siguiente. La viabilidad fetal, ¿cuándo decimos que un feto es viable? Cuando hay actividad cardíaca presente, es lo que tenemos que saber. Entonces, ¿cuándo hay viabilidad? Actividad cardíaca presente. Siguiente. ¿Cómo es la cronología de aparición de las estructuras a nivel ecográfico? Lo primero en aparecer es el saco gestacional, alrededor de las 28 a 30 días, ¿no? Por vía transvaginal, que es lo que más usamos actualmente. Posteriormente al saco gestacional va a aparecer el saco vitelino, ¿no? Entre las 4 semanas y hasta la 10ª semana, en que luego desaparece. El embrión aparece a partir de las 35 días, o sea, más o menos a la 5ª semana, y la actividad cardíaca se puede documentar tan tempranamente como 5 semanas y 2 días, se puede esperar hasta las 6 semanas. Siguiente. Esta es la vesícula vitelina. Siguiente, que se presenta 3 a 5 días después del saco gestacional, ¿no? Siguiente. La identificación de la vesícula vitelina es importante porque también nos va a identificar el buen pronóstico. Esta va a crecer a ritmo de 1 milímetro por semana, alcanzando un máximo de 6 milímetros la semana 10. Entonces, una vesícula más grande de 6 también ya nos puede indicar un mal pronóstico. Siguiente, desde etapas muy precoces, ¿no? Y el embrión se suele ver desde los 2 milímetros, ¿no? Aparece 2 días después del saco vitelino y crece a razón de 1 milímetro por día aproximadamente. Siguiente. Ahora, ¿a qué se refiere el diagnóstico prenatal de cromosomopatías? El diagnóstico de cromosomopatías se puede ser tanto ecográfico como bioquímico. Y se va a realizar sobre todo teniendo en cuenta un factor de riesgo, que es la edad materna. Este es el principal factor de riesgo para asegurar a una paciente si tiene o no un riesgo de cromosomopatía.
Tenemos dos marcadores bioquímicos importantes, los más relevantes, la proteína plasmática A asociada a la placenta, que va a estar disminuida en algunas cromosomopatías, y la unidad libre de la beta-HCG, que está elevada en algunas cromosomopatías. El dosaje de estos ya nos puede aumentar o disminuir un riesgo de cromosomopatías. Entonces, la PAP-A y la beta-HCG libre. Siguiente, como marcadores ecográficos tenemos estos 5 marcadores, el más conocido por todos, la translucencia nucal, que antes se decía que debe ser menos de 2.5, pero ahora se indica que debe estar por debajo del percentil 95 como normalidad, más que una medida. Otro marcador ecográfico es el hueso nasal, que esté presente, el ductus venoso, que tenga una onda A positiva, el ángulo maxilofacial y el reflujo tricuspideo, ¿no? Esto solo para que tengan una idea de que son varios los marcadores ecográficos del primer trimestre para el diagnóstico de cromosomopatía. Siguiente. Y estos son los marcadores, ¿no? El hueso nasal presente, el ángulo maxilofacial, la translucencia nucal, el ductus, la onda del ductus venoso y el reflujo tricuspideo. Siguiente. Entonces, a ver, ¿a cuántas semanas de amenorrea una ecografía no puede diagnosticar un embarazo con certeza? Entonces hemos dicho que ¿cuáles son los signos de certeza? Latidos, o sea, la presencia de un embrión con actividad cardíaca, ¿no? Entonces, ¿a las cuántas semanas no podríamos decir o diagnosticar un embarazo con certeza? Menos de 5, evidentemente. 6 a 8 y a partir de las 6 ya debe estar el embrión, ya debe tener actividad cardíaca. Siguiente. Siguiente. Ya, vamos a cambiar ahora. Anemia. Entonces, para recordar, el hierro sabemos que es un metal esencial en los seres humanos, necesario para la síntesis de hemoglobina, ¿no es cierto? Y en las gestantes, como ya habíamos mencionado, es necesario tener buenos niveles de hierro para una buena evolución del embarazo, para el bienestar de la madre y un adecuado desarrollo fetal. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un esquema bien didáctico del metabolismo del hierro, solo para recordar, todo lo que ingerimos, ¿no?, de la dieta se absorbe más o menos el 10% a nivel intestinal. Este se transporta a través de la transferrina y se va a transformar hacia el músculo, donde vamos a tener un reservorio de 300 miligramos, hacia la médula ósea también, en los eritrocitos. Este también se va a producir por una destrucción de los macrófagos y también se va a almacenar en hígado. Todo este conjunto, ¿no?, esta dosis total de hierro que vamos a tener, también se puede perder cierta cantidad por descamación de las células intestinales con la menstruación u otras pérdidas sanguíneas. Siguiente. Ahora, la anemia por deficiencia de hierro en el embarazo está asociada a un menor desarrollo cerebral, a parto pretérmino, con un riesgo de 2.6 veces mayor y a un riesgo de 3.1 veces más de bajo peso al nacer. Adicionalmente, en el preparto predispone al desarrollo de la anemia del posparto. También en el puerperio vamos a tener mayor hemorragia, mayor tasa y duración de infecciones por disminución de los linfocitos T y B por la deficiencia de hemoglobina, ¿no? Siguiente. Fisiológicamente en el embarazo sabemos que hay una hiperplasia, ¿no?, eritroide, aumenta la masa eritrocítica, pero aún así desciende la hemoglobina porque el volumen plasmático aumenta en mayor proporción, ¿no? Y eso hace que la hemoglobina en el embarazo tienda a disminuir con el transcurrir de las semanas. Siguiente. Entonces, los cambios hematológicos para recordar, el volumen sanguíneo dijimos que aumenta un 40-50%, ¿no? Esto protege a la madre de hemorragias posparto, aumenta rápido en el segundo trimestre, es más estable en el primer y tercer trimestre, y este aumento se da por aumento de eritrocitos, así como de plasma sanguíneo, ¿no? Siguiente, hay una hemodilución, como habíamos dicho, porque hay mayor incremento del plasma en relación a los eritrocitos, que hace que el hematocrito baje. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de hierro? Bueno, para la madre son aproximadamente 500 miligramos al día, feto y placenta 300 miligramos y para reponer las pérdidas unos 200 miligramos, en total lo que se requiere son 1000 miligramos, ¿no? Con el aporte al día, ¿no?, vamos a estar en un déficit, con el aporte diario de 2 miligramos estaríamos en déficit, porque eso es lo que nos aporta la dieta. Por ello hay que suplementar a la mujer embarazada, ¿no?, desde las etapas más precoces del embarazo. Siguiente.
¿Cuál es la clínica de la anemia? Síntomas generales como astenia, dinamia, cansancio, mareos, disnea, ¿no? Y otros síntomas pueden incluir palidez y, si la anemia es más grave, compromiso hemodinámico con hipotensión y taquicardia. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de la OMS para definir anemia? Definen anemia a toda mujer que tenga una hemoglobina, ¿no?, menor de 12. Y en el caso del embarazo, vamos a ver que en el primer y tercer trimestre tienen el valor de 11 gramos por decilitro, ¿no? En realidad, el valor de hemoglobina durante el embarazo menor de 11 es cuando hablamos de anemia. Y la anemia puede ser leve, moderada o severa. Y hablamos de leve cuando es de 9 a 11, moderada de 7 a 9 y la severa menor de 7. Entonces, que nos quede claro que según la Organización Mundial de la Salud, el punto de la hemoglobina es de 11. ¿No? Menos de 11 estamos hablando de anemia en el embarazo. Siguiente. Para el diagnóstico es importante la anamnesis, sus síntomas, los signos y el diagnóstico laboratorial. Hay una reducción de los hematíes, de la hemoglobina menos de 11, hematocrito menos de 33%, las constantes corpusculares con microcitosis e hipocromía. También hay una disminución de los depósitos de hierro, ¿no? Y el hierro sérico también está disminuido. Siguiente. Para el tratamiento es importante prevenir con una dieta rica en hierro, ¿no? Y en caso de que la paciente no tenga anemia, darle hierro elemental, por lo menos 60 miligramos al día, y ácido fólico 400 microgramos al día como suplemento. En el caso de que la paciente tenga anemia, o sea, tenga menos de 11, la anterior, el suplemento debe ser mayor, ¿no? Y los suplementos de hierro vamos a encontrarlos en diferentes presentaciones, ¿no? Como fumarato ferroso, sulfato ferroso, gluconato ferroso, tanto en presentaciones orales como parenterales. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto de hierro elemental tiene para eso poder ofrecerle a la paciente. Siguiente. Entonces, como habíamos dicho, el gasto cardíaco se incrementaba, ¿no? Más o menos un 50% por encima de lo normal en un caso de una paciente no gestante. Y este aumento del gasto cardíaco tiene que ver con aumento de la precarga, disminución de la poscarga y está relacionado a un probable aumento de la frecuencia cardíaca. Siguiente. En cuanto a las cardiopatías del embarazo, vamos a ver que hay dos tipos de cardiopatías más frecuentes, las de tipo congénito y las de tipo reumático. Vamos a ver que la frecuencia, ¿no?, es del 1 al 2%, ¿no? Son más frecuentes las reumáticas, y dentro de las reumáticas tenemos la predominante, la valvulopatía mitral, ¿no? Y dentro de las cardiopatías congénitas tenemos la comunicación interauricular, interventricular, persistencia del ductus arterioso. La mortalidad de estas cardiopatías puede llegar hasta el 1%, y lo que se recomienda como terminación del parto en caso que una paciente cardiópata, ¿no?, esté embarazada, es que termine el embarazo por vía vaginal. Siguiente. Entonces, esos son todos los tipos de cardiopatías congénitas y reumáticas. Como dijimos, de las reumáticas, la más frecuente es la patología mitral. Y dentro de las cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente. Siguiente. ¿Qué complicaciones nos va a conllevar una cardiopatía en el embarazo? Las más frecuentes, un RCIU, hasta en un 10% de los casos, y por ende también un nacimiento pretérmino espontáneo provocado por complicación de estas cardiopatías. Puede ser en un caso hasta un 20 o 30%. Entonces, la cardiopatía se descompensa y hay que terminar el embarazo de manera prematura, ¿no?, provocando problemas también perinatales. Siguiente. Según la NIJA, hay 4 clases funcionales para las cardiopatías. La clase 1 es en la que la paciente está asintomática, tiene una cardiopatía, pero los síntomas son muy escasos. La clase funcional 2 ya hay disnea, pero solo grandes esfuerzos. La 3 a moderados esfuerzos, y la 4 es intensa, incluso en reposo. Entonces, entre la clase funcional 3 y 4 está contraindicado un embarazo. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ante una paciente con antecedente de una cardiopatía y que ha quedado embarazada? Continuar su atención prenatal, ¿no? La frecuencia va a aumentar de acuerdo a la cardiopatía,
¿no? Para poder pesquisar las complicaciones, y asimismo debe haber una atención multidisciplinaria, sobre todo con la evaluación cardiológica, ¿no? Entonces mensual debe ser hasta las 24 semanas, quincenal entre las 24 y 28 semanas y semanal a partir de las 28 semanas. Esto es diferente al embarazo que no tiene este problema, ¿no? En que es mensual hasta las 28 semanas, luego es quincenal hasta las 36 y de las 36 en adelante es semanal. Acá se hace un poquito más frecuente porque, como hemos visto antes, más o menos a las 30 semanas es cuando empiezan a ocurrir los mayores cambios hemodinámicos y por ende mayores complicaciones. Si es que encontramos alguna complicación ahí, entonces tendrá que ser hospitalizada, manejada en UCI de acuerdo a la patología, ¿no? Entonces, como dijimos, si es una paciente de clase 1 y 2 y de acuerdo al tipo de cardiopatía, habrá que establecer el riesgo. Si es de riesgo mínimo o moderado, igual su evaluación por electrocardiograma y ecocardiografía. Si la cardiopatía es corregida y las lesiones son insignificantes, el pronóstico es favorable. Si está en clase 3 o 4, que dijimos está contraindicado el embarazo, el pronóstico es desfavorable, ¿no? En caso de ser una clase funcional INJA 1 y 2, pero ser una cardiopatía de alto riesgo, no se recomienda el embarazo a menos que se lleven a cabo las medidas correctivas de este. Siguiente. Ya. Los casos. Corionionitis. Para complementar lo que habíamos hablado de RPM. Entonces, corionionitis es la inflamación de las membranas y el corio a partir de las 22 semanas, ¿no es cierto? Generalmente es polimicrobiana, la frecuencia es 1 a 2% de los embarazos, más frecuente en los prematuros, y la prevalencia de la corionionitis en función de la edad gestacional va a variar drásticamente, siendo en los embarazos de término un 3 a 5%, pero en los pretérminos más frecuente. Entonces es más frecuente una corionionitis en los embarazos pretérminos, hasta un 94%. Siguiente. La etiología es polimicrobiana, ¿no? Pueden estar incluidos en este Streptococcus agalactiae grupo B, Ureoplasma uraliticum, Haemophilus, clamidia, Garnierella, Peptic Streptococcus, Mycoplasma hominis. Las vías de infección, como habíamos indicado en RPM, vía ascendente, vía hematógena o transplacentaria o transparietal asociada a procedimientos. De ellos la más frecuente es la ascendente. Siguiente. Los factores de riesgo asociados: ruptura prematura de membranas, pérdida de tapón mucoso, disminución de la actividad microbiana por déficit de algunos minerales, coito cercano al parto, trabajo de parto prolongado o tactos vaginales repetidos. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Hay una sospecha clínica cuando hay fiebre, hipersensibilidad uterina, taquicardia materna, taquicardia fetal, secreción purulenta a través del canal endocervical y leucocitosis. Además, puede haber alteraciones del bienestar fetal con desaceleraciones tipo 2 o 3 y aumento de la contractilidad uterina, ¿no? Las taquisistolias. Siguiente. Entonces, el diagnóstico tiene que ver la historia clínica, los signos, síntomas, antecedentes, el examen físico, el hallazgo de laboratorio, hemoglobina con leucocitosis, hemograma, con leucocitosis y desviación izquierda, ¿no? Perfil de coagulaciones prolongados, proteína C reactiva más de 2, velocidad de sedimentación más de 60, en el grande líquido amniótico va a haber presencia de gérmenes y de más de 60 leucocitos, y el cultivo de líquido amniótico es positivo. A la ecografía vamos a ver que puede haber un perfil biofísico alterado, sin reactividad fetal, por lo tanto el NST va a ser no reactivo, y si se hace un CST puede haber desaceleraciones tipo 2 o 3, ¿no? Hay que también pensar en diagnósticos diferenciales, otros cuadros que nos puedan dar estos signos, síntomas y hallazgos de laboratorio, como pielonefritis, infecciones bacteriales u otras patologías febriles del embarazo. Siguiente. El manejo: toda corionitis se debe hospitalizar, primer punto. Segundo, debe recibir hidratación, una vía endovenosa permeable y antibiótico-terapia. Luego, los exámenes de laboratorio para corroborar esto y terminar la gestación lo antes posible de acuerdo a la edad gestacional que tenga. Resolver las complicaciones, que pueden ser una bacteriemia, un síndrome de distrés respiratorio, mayor mortalidad, complicaciones obstétricas, desprendimiento prematuro de placenta y disitosis de la contractilidad. Siguiente. El tratamiento. En general, el tratamiento de una corionitis se va a dar finalizando la gestación, pero
debe coberturarse de manera antibiótica con ampicilina 2 gramos cada 6 endovenoso, más gentamicina de 80 cada 8 endovenoso y acitromicina 1 gramo bioral en monodosis. Siguiente. Entonces el tratamiento básicamente es ampicilina y eritromicina. En pacientes alérgicos se puede usar clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, asociados a gentamicina. Siguiente. Son otros antibióticos que podemos usar, otras asociaciones: clindamicina, gentamicina, ampicilina, gentamicina, ampisulbactam como monodosis, ceftriaxona, metronidazol, sobre todo si es una paciente que ya ha estado con tratamiento y no se resuelve la fiebre por más de 48 horas, y piperacilina, tazobactam en un caso similar. Siguiente. Término de la gestación, ¿no? Parecido a lo de RPM, si es menos de 26 semanas puede acabar por parto vaginal, porque si es un acorio ya no podemos esperar más, ¿no? Puede venir una bacteriemia, una sepsis. Si está entre las 26 y 32 semanas, tal vez nos da chance para darle corticoterapia por 48 horas. ¿No? Si está entre 32 a 34 semanas, igual corticoterapia, y más de 34 semanas ya se puede dar el parto por la vía más rápida. Si el parto se va a dar dentro de las 6 horas, máximo 12 horas, puede ser parto vaginal si no hay contraindicación. Evitar siempre la fiebre intraparto, ya que los picos febriles pueden provocar hipertermia no solo en la madre, sino en el feto. Y continuar el tratamiento antibiótico por lo menos una semana. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Factores de riesgo: paciente con RPM, un trabajo de parto prolongado, tactos repetidos, nulípara, con colonización previa por estreptococo del grupo B, vaginosis bacteriana, que tenga una corionitis clínica por los signos, síntomas o hallazgos de laboratorio. Entonces, el diagnóstico puede hacerse con los criterios de Gibbs. Los criterios de Gibbs es la presencia de 2 de fiebre y acompañado de 2 de los otros criterios: sensibilidad uterina, taquicardia materna, líquido amniótico fétido y taquicardia fetal. Entonces, la presencia de fiebre y uno de estos 2 nos dan los criterios positivos para una infección corioniótica. Si además hay taquicardia materna, hay que empezar los antibióticos, ¿no? Según como habíamos establecido. Listo. Muy bien, doctores, son la 1 de la tarde. Entonces, por favor, les voy a pedir que retornen lo más pronto posible para terminar, porque son varios de los temas que nos faltan.